Bienvenidos a un café Con con raíces, raíces, con aroma a Torá. a Torá. Sean bienvenidos. Bueno, nos encontramos una vez más en otra aliyá Es la número 4, y es de la parashá Behu Kotai. claro, que significa en mis estatutos. La aliyá de hoy día, ¿cierto?, está en Levítico capítulo 27, del versículo 1 al versículo 15. ¿Ya? Hasta el momento, ¿cierto?, podemos indicar que el Eterno ha instruido a Moisés que hable a su pueblo. Pero antes de seguir, ¿cierto?, en esta aliyá, ¿qué tal si oramos? Siempre es importante orar. Y siempre es bueno orar, ¿ya? Amén. Así que tú llévanos en oración. Amén. Y no olvidemos por Israel, ¿cierto?, por toda esta situación que también se está viviendo. Amén. Padre bendito, Señor, Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre, exaltamos tu nombre, reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios y que no podemos hacer nada, Señor, si tú no estás con nosotros. Es por esto, Señor, que venimos delante de tu trono a pedir que tú puedas revelar tu palabra, Señor. Danos entendimiento, Padre. Queremos, Padre bendito, poder siempre estudiar tu palabra y poder, Señor, poder practicarla. Señor, en esta hora ruego por cada una de las personas que va a escuchar este mensaje, Señor, para que tú también seas obrando en su entendimiento y estas palabras que queden grabadas, Señor, en nuestros corazones. Y pedimos, Padre, una vez más por Israel, Señor. Pedimos por tu pueblo, pedimos, Padre, para que cada uno de ellos, Señor, en esa tierra puedan tener shalom. Y que tú seas suficiente, Señor, en sus vidas, así como en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. 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 Ya, mira, bueno, hemos estado estudiando durante, ¿cierto?, estos días ya del domingo para adelante, ¿cierto?, la parashá Bejucotai, en la cual, ¿cierto?, el Eterno nos está enseñando, ¿cierto?, con respecto, en primer lugar, ya, estos días anteriores, el capítulo 26 del libro de Levítico, ¿cierto?, que nos enseña referente, ¿cierto?, a los mandamientos, a los estatutos y a los preceptos. ¿Qué bendiciones hay, ¿cierto?, si nosotros cumplimos, ¿ya? Y cuáles, ¿cierto?, son las consecuencias dañinas hacia la vida de las personas que no cumplen, o las personas del pueblo de Dios, ¿cierto?, que no cumplen estos mandamientos. Estas ¿Ya? instrucciones. Les damos gracias, ¿cierto?, a nuestros hermanos Matías, Angélica, Alejandra y a nuestra hermana Erika de Costa Rica, que nos han ayudado en esta aliyá y que nos han dado a entender, ¿cierto?, con respecto a lo que el capítulo 26, ¿cierto?, nos quiere decir. Y hoy día nos encontramos en el capítulo 27, que es un capítulo, ¿cierto?, que ha sido también muy complejo poder estudiarlo, porque indudablemente, ¿cierto?, las interpretaciones muchas veces de estos versículos, de los versículos, ¿cierto?, muchas veces nos lleva más allá de una interpretación literal, ¿cierto?, en la cual muchas veces, ¿cierto?, podemos caer en algo que no es bíblico. Vamos a tratar, ¿cierto?, de explicarle con respecto, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con respecto, ¿cierto?, a la sustitución, ¿cierto?, que el Eterno pide, ¿cierto?, cuando hagamos un voto. ¿Ya? Bueno, leamos. Leamos. Dice en el versículo 1, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciera especial voto a Yahweh, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Acá, bueno, lo importante siempre es que dice, habló Jehová a Moisés diciendo, porque a veces dice, bueno, pero ¿y quién dijo esto? Bueno, Moisés. Moisés. Muchos dicen, ¿cierto? Claro, O Pablo. pero siempre dice, habló Jehová a Moisés. Correcto. ¿Ya? O sea, es la voluntad del Padre. Correcto. Él es el que directamente habla. No es Moisés el que habla estas palabras directamente, sino que a través de Moisés es solamente un instrumento con respecto, ¿cierto?, a lo que Dios quiere que su pueblo y nosotros podamos entender. ¿Ya? Es importante indicar que en este versículo, ¿cierto?, nos habla acerca de los votos. ¿Ya? Y en nuestra mente muchas veces, ¿cierto?, voto tiene otra implicancia, pero vamos al Strong, ¿cierto?, en la traducción, 50-88. ¿cierto?, que es la 5088, y voto es traducido como neder, que significa promesa a Dios, o hacer o dar algo a Dios. ¿Ya?
Entonces, bajo ese concepto vamos a poder entender, ¿cierto? Con respecto a lo que Dios nos pide, porque Él nos pide hacer una promesa y esa es hacer o dar algo a Dios, ¿ya? Bueno, pero no es que Él nos pida, sino que aquí está claro que si yo decido hacer un voto voluntario, porque no es que Dios nos pida hacer un voto, sino que lo que se está tratando acá es que si yo decido hacer un voto, en primer lugar tiene que ser voluntario, ¿cierto? Y debo cumplirlo. Claro, y con respecto, ¿cierto? A la promesa que uno le haga a Dios o un voto, ¿ya? No es una obediencia a ningún mandamiento, No, por eso ¿ya? es algo Es voluntario, algo, es algo que nace en el corazón. porque, ¿cierto? El Eterno le dice a Moisés, cuando alguien venga delante de ti, ¿cierto? Para hacer una promesa a mí, tú tienes que, de cierto, lo tienes que tratar de acuerdo a esta estimación, ¿ya? No olvidemos, ¿cierto? Que en algunos podríamos decir, versículos o capítulos de la Biblia, ¿cierto? Nos habla de personas que han hecho consagración, como por ejemplo el caso, ¿cierto? De Jefté, ¿ya? Que lo podemos ver en Jueces capítulo 11 del versículo 29 al versículo 40 Es importante que ojalá lo puedan ojalá leer. lo puedan leer todo el capítulo 11, ¿cierto? Que nos habla de Jefté, ¿cierto? Que prometió para que el Eterno, ¿cierto? Si el Eterno le da la victoria frente a la amonita, ¿cierto? La persona que saliera de su casa, A ¿cierto? A recibirlo, recibirlo, él la iba a consagrar y le iba a hacer un holocausto. Y fue su hija, ¿ya? Y fue su claro, hija. Entonces, sin pensar que la primera persona que iba a ser, que iba a ir a recibirlo iba a ser su hija, o sea, él hizo un voto, hizo un compromiso sin medir las consecuencias. correcto. No olvidemos, si usted lee la historia de Jefté, ¿cierto? Jefté era un judío, ¿cierto? Que había sido alejado de su pueblo y luego, ¿cierto? Para poder ir a la guerra lo fueron a buscar y en el cual, ¿cierto? Él eh, pidió ciertas Que Dios le diera la cosas, ¿cierto? victoria. Y que Dios le diera la victoria. ¿Ya? También tenemos el caso de Samuel, que también ofreció una persona, ¿ya? Porque acá lo que pasa es que acá están ofreciendo personas, Claro. ¿ya? Entonces hay que tener claro de que el Eterno no nos pide, ¿cierto? Ofrecer, o te voy a ofrecer a mi hijo, te voy a ofrecer acá, ¿cierto? A una persona viva, podríamos decir, sino lo que el Eterno quiere, ¿cierto? Con respecto en esta lilla, quiere establecer, ¿cierto? Los criterios en los cuales, ¿cierto? Nosotros no tengamos que pasar por lo que pasó Jefté, por ejemplo, o lo que pasó, ¿cierto? En este caso Ana, con respecto a su hijo Samuel. Claro, pero ¿Ya? el caso de Ana es distinto porque ella pidió ser madre y se comprometió que iba a entregar a su hijo al servicio del templo. Pero esta lilla nos enseña que Ana y Jefté pudieron haber, ¿cierto?, sustituido esta promesa por, Pagar un valor. por el valor, ¿cierto?, que Dios estableció a través de Moisés. Porque ¿Ya? Dios sabía que el corazón del hombre a veces se entusiasma y hace promesas en forma, Hablamos de más hablamos de más. y nos pasa a todos. Claro, con la emoción y con el apuro, porque están viviendo una situación problemática, entonces ligeramente uno hace una promesa que es difícil de cumplir. En el caso cierto de Jefté, fue difícil de cumplir y para Ana también fue difícil de cumplir porque ella, claro, con todo su agradecimiento lo entregó al templo, pero se privó de la crianza y de ver crecer a su hijo, entonces había una manera de redimirlo, O según la ley, de sustituirlo, de ¿cierto? sustituirlo. La grandeza de estos mandamientos es que le daban, ¿cierto?, de estos mandamientos que Dios estableció a Moisés y que le daban que hacía al que hacía un voto de consagración algo concreto que hacer. El voto de consagración era, por lo tanto, mucho más que meras palabras, ¿ya? Tenía una acción concreta asociada a él y evitaba que la persona hiciera votos vacíos a Dios, ¿ya? Por eso dice, cuando viniera alguien en especial voto, ya nosotros fuimos al Strong, no sale la palabra especial, pero sí me llama la atención porque significa que tiene que ser algo realmente concebido en nuestro corazón. Ya no como muchas veces, ¿cierto? Como dices tú, por el apuro, por esas cosas, ¿cierto? De La emoción del ansiedades, momento. ¿cierto? Y de esas cosas, nosotros prometemos muchas cosas a Dios, en las cuales, hermano,
no vamos a cumplir. Nosotros tampoco hemos cumplido muchas de las promesas que le hemos hecho al Eterno. Hoy día entendemos y estamos claros, ¿cierto?, que no es llegar y hacerle. ¿Ya? No es pecado abstenerse de hacer un voto, Exactamente. porque no es algo que esté establecido en la palabra, que Dios quiera que nosotros hagamos un voto, sino Eso. que, como dice, es algo voluntario, es algo que nace en el corazón. Pero no es necesario. No pasa nada si nosotros no le prometemos, no hacemos ningún compromiso, ¿cierto? Con Alguna Dios. promesa, ¿cierto? Claro. Por ejemplo, en Deuteronomio 23, 22 nos dice, más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti No pecado. habrá en ti pecado, ¿Ya? claro. Pero una vez que se hacía un voto, Había que cumplirlo. y lo podemos ver, ¿cierto?, en Deuteronomio 23, 21 al 23, número 32, en Eclesiastés, que lo vamos a leer ahora del 5, 4 al 6. ¿Ya? Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque ¿qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Ya? Entonces ahí hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Pero para eso estaban estas sustituciones, ¿ya? Era la posibilidad, ¿cierto?, de hacer una sustitución en caso de que en cualquier momento, ¿cierto?, nosotros no pudiéramos cumplir esta promesa, ¿ya? Entonces el Eterno ordenó, entonces el Eterno indicó, ¿cierto?, promesa, ustedes van a prometer por algo, van a prometer por sí mismos, van a prometer por una familia, por un familiar, van a prometer por un siervo, van a prometer por una tierra, van a prometer por un animal. Bueno, estas son las reglas que yo les entrego a ustedes para que ustedes nos digan palabras de más, que yo prometo, ¿cierto?, porque mi hijo se muera, por ejemplo. Ya no, eso no está establecido en el Eterno, ni tampoco, ¿cierto?, y voy a prometer y voy a ir, por cierto, y voy a dedicarme en la iglesia, y muchas veces, ¿cierto?, no lo hacemos tampoco. Ya el Eterno coloca cosas concretas, cosas que nos cueste, ¿ya? Y no es porque el Eterno le guste el dinero, hermano, no. El Eterno lo hace para nosotros, para protegernos. Recordemos que la Torá es la que nos protege. Nada de lo que el Eterno dice, algunas personas pueden pensar que el Eterno quiere plata para la iglesia. No. En lo que la Torá indica es de protección, para que el hombre, ¿cierto?, que no pueda cumplir, ¿cierto?, que tenga problemas, pueda, ¿cierto?, sustituir eso que dijo por un dinero. ¿Ya? Bueno, en el versículo 3 dice, en cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, el varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Bueno, aquí, ¿cierto?, vemos que hay un valor estimativo de acuerdo a la productividad de la persona. O sea, no hay nada más, digamos, que uno pudiera especular, sino que es por lo que rinde una persona en el trabajo. Un hombre joven rinde más que un anciano, entonces por eso se valora con un mayor precio. Una mujer tiene menos capacidad, digamos, en esos tiempos de trabajo, por sus circunstancias, tenía un valor menor. Los niños, un valor mucho menor, y así. Claro, lo que significa es lo que estábamos explicando, hermano. Lo que está hablando, ¿cierto?, esta lilla es referente a las personas. Usted podía, o en ese tiempo, ¿cierto?, se podía dar por sí mismo, por algún familiar, por un niño, por un bebé, por animales, y en este caso estamos viendo a las personas principalmente, ¿ya? Se le asignaba un valor a las personas según su edad y su utilidad general para la sociedad. Esto lo hacía, ¿cierto? Por eso dile a Moisés, ¿ya?, que cuando tenga que, ¿cierto?, hacer,
él estime, ¿cierto?, de acuerdo a estos valores, Que lo él valorara, y los claro. sacerdotes, obviamente, tanto, ¿ya? Bueno, seguimos en la lectura y dice en el versículo 8, pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Conforme a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. ¿Mm? Ya lo importante es cierto que acá nadie se le, Es tan pobre. no, nadie se le prohibía cumplir un voto, hermano. El Eterno no quiere, el Eterno, Él es dueño de todo. Por lo tanto, cierto, a él el dinero No es lo relevante. no es lo relevante. Lo relevante es acá es que si un hombre rico o un hombre pobre Tenía la misma tenían, posibilidad de hacer un cierto, en voto. su corazón, por alguna necesidad, por alguna situación, cierto, que estaba pasando en ese momento, podía hacer un voto, una promesa al Eterno. Y el Eterno, cierto, establecía ciertos valores de acuerdo a su edad, de acuerdo, cierto, a su sexo, de acuerdo, cierto, a su fortaleza, y lo estipulaba. Pero dentro de eso, cierto, dentro de sus bienes también, dentro de eso, cierto, estaban las personas que también eran pobres. Ellas no estaban exentas de hacer una promesa al Eterno y de prometer algo, pero el valor asignado, cierto, lo tenía que indicar el Exacto. sumo sacerdote o el sacerdote, ¿ya? Según conociendo la situación de la persona. Por lo tanto, ¿cierto? En este pasaje, ¿cierto? Podemos indicar que el Eterno, lo interesante es que para todo Él tenía una indicación. Ya recordemos que la Torá es instrucción, está dando instrucciones para que esto, ¿cierto?, pudiera estar ordenado y no tener, ¿cierto?, ninguna posibilidad, ¿cierto?, del que tuviera más, ¿cierto?, pudiera hacerlo, y el que tuviera poco no hacerlo, ¿ya? Quiere que el Eterno, Que todos seamos iguales que delante todos de su seamos presencia. iguales, ¿ya? Él no hace acepción de personas. Exactamente. Y eso era con respecto, ¿cierto?, a las personas, ¿ya? Ahora vamos a ver con respecto a los animales. Dice, y si fuera animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, Él, él y el dado en cambio de él serán sagrados. Si fuere algún animal inmundo del que no se del que no se ofrenda a Yahweh, entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará. Sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quiere rescatar, añadirá sobre su valoración la quinta parte. claro. Acá hay que tener claro, ¿cierto?, con respecto a los tipos de animales. Nosotros ya sabemos, hay animales que son, ¿cierto?, limpios, ¿ya? Son puros, y hay animales que son Impuros. impuros. Ya sabemos, de acuerdo a lo que ya hemos estado estudiando, cuáles son los animales que son impuros y cuáles son los animales que son puros. Con respecto, ¿cierto?, a los animales puros, sí se podían, ¿cierto? Si un animal era limpio, ¿cierto?, que era apto para el sacrificio, y las personas querían rescatarlo, ¿cierto?, de la promesa de consagración que le habían hecho a Yahweh, ya quizás porque el animal era especialmente útil, podía cambiarse por otro animal. Ya podía hacerse siempre que ese animal también fuera limpio y adecuado para el sacrificio. O sea, acá no se hacía un trueque de un animal limpio por un animal inmundo. O sea, los animales limpios iban por un camino y se podían hacer trueques, ¿cierto? Porque el animal, ¿cierto?, que ellos lo habían dado como un animal, ¿cierto?, de consagración por la promesa que habían hecho, ¿cierto?, lo podían sustituir, ¿ya? O podían, ¿cierto?, rescatarlo para poder, ¿cierto?, seguir trabajando con ese animal, pero tenía que ser por otro animal también limpio. Y los animales impuros, ¿cierto?, ellos tenían que agregarle al valor, ¿cierto?, Una quinta una parte. quinta parte para poder, ¿cierto?, ser rescatado, ¿ya? Y poder ser, podríamos decir, ¿cierto?, truqueado de esta manera. Y al ¿Ya? final, si por ejemplo yo tenía un burro y lo quería rescatar porque un burro me sirve para trabajar, tenía que pagar el valor del burro más Un un quinto. quinto. O sea, me salía mucho más caro el poder rescatar a ese animal Inmundo. inmundo, claro. Y eso nos hace pensar que
hay que pensar cuando uno quiere hacer una promesa al Señor, ¿cierto? Correcto. Un voto. Medir bien las consecuencias, porque si no, el costo va a ser mucho mayor. Correcto. Entonces, con respecto, ¿cierto?, a lo que hemos estudiado en este día, podemos concluir que nosotros, el Eterno nos permite, ¿cierto?, hacer promesas a Él, ¿ya? Pero también nos da la instrucción de cómo nosotros podemos sustituir, ¿cierto?, cuando esa promesa, ¿cierto?, no la vamos a cumplir, o cuando, ¿cierto?, veamos que esa promesa no la podamos cumplir porque a lo mejor es muy elevado, muy difícil de hacerlo, ¿cierto? Mejor, ¿cierto?, es no hacerla, como lo dice Eclesiastés, ¿ya? Nosotros mejor no prometer, ¿ya?, si no vamos a cumplir. Y Esa si es la esencia de prometemos, hoy no día, tardar en cumplir. ¿ya? Por lo tanto, hermano, no quiere decir que el día de hoy nosotros no podamos prometerle cosas a Yahweh, ¿ya? Yo puedo prometer, pero lo importante es que tengamos en cuenta que debemos cumplir lo que prometemos. Debemos cumplir lo que prometemos. Recordemos, ¿cierto?, el no cumplirle, ¿cierto?, puede traer consecuencias a nuestra vida también, ¿ya? Porque Él, lo que hemos estado estudiando, de que Él es santo. Y en esa santidad, el Eterno siempre, quiere que todas las cosas que hagamos, las hagamos conforme y en base a lo que está escrito en su palabra, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto?, el prometer como lo hacíamos antes, ¿cierto?, en forma rápida, ligera, ¿ya?, tengamos mucho cuidado, ¿ya? Leamos Eclesiastés 5, 4 al 6, ¿ya? Mejor no prometer, ¿ya?, si no vamos a cumplir, ¿ya? No deje que tu boca te haga pecar, ¿ya? Porque indudablemente, ¿cierto?, muchas veces nuestra boca, lo que prometemos, ¿cierto?, muchas veces Hay que actuar con tenemos sabiduría. y después tenemos que andar, ¿cierto?, delante del Eterno para que Él, ¿cierto?, nos perdone, ¿ya? Cuando venimos con un corazón indudablemente arrepentido, ¿ya?, Él nos va a perdonar, ¿ya? Pero pueden haber consecuencias. Eso es un poco lo que nos enseña esto. El Eterno quiere ordenar, y por eso Él establece estos valores a su pueblo. Hoy día, ¿cierto?, dice la palabra, ¿cierto?, que nuestro culto sea un culto racional, agradable, santo. Por lo tanto, ¿cierto?, nos invita a que todo lo que hagamos sea racional. Sea pensado. No sea porque en el culto lo sentimos, porque vimos algo en el TikTok, porque vimos algo en la internet, ¿cierto? Nosotros vamos a y prometer y prometer. No, seamos racionales. Y por eso que las instrucciones están dadas y son claras, ¿ya? Si no, lea a ciertos jueces con respecto a Jefté. Porque su boca fue ligera, lo que le pasó, ¿ya? Bueno, y así terminamos esta aliyá. Correcto. Que hemos compartido, y esperamos que el Señor les bendiga y nos ayude a seguir creciendo en el conocimiento de su palabra. Así que sean, es cierto, bendecidos, hermanos. Que el Eterno les bendiga y les prospere en todos sus caminos. Shalom. Shalom, shalom.